Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por el Mundo. El video de hoy no es el más feliz del mundo, de hecho se trata de una anécdota, algo que me pasó que es bastante triste y doloroso hasta el día de hoy. De hecho hoy se cumplen 5 años de eso que me pasó, pero que me parece algo sumamente interesante y que cada vez que lo conté como que impactó mucho por cómo se dieron las cosas y que es una experiencia que a muchos les puede servir, sobre todo a esas personas que viajan, que tienen la costumbre de viajar o que simplemente se quieren lanzar a la aventura de viajar por el mundo. Son cosas que no tenemos por qué saberlas, como fue mi caso, y que nunca está de más tener la información correcta para evitar este tipo de situaciones. Así que vamos a empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Lorena, soy uruguaya y vivo en París. Y bueno, toda esta historia remonta a octubre del 2014. Yo estaba instalada en Buenos Aires cuando se me da la oportunidad de viajar a México. Yo tenía mi pasaporte, pero nunca había viajado porque, bueno, dentro del Mercosur nosotros viajamos con la cédula, no es necesario tener pasaporte, y si bien lo tenía, nunca lo había utilizado. Así que este viaje iba a ser el primer viaje en mi vida y además tan lejos. Entonces cuando llegó el día de viajar yo tenía todo pronto, valija, pasaje, pasaporte, todo el mundo estaba avisado, todo perfecto, contenta, redes sociales, Facebook. En ese momento no había Instagram, así que yo a full en Facebook mostrando la valija como la hacía, que el avión sale a tal hora, bla, bla. Llega el momento de ir al aeropuerto, me iba desde el aeropuerto de Ezeiza, mi tío con el que yo vivía en ese momento me lleva. Llegamos al aeropuerto, hago check-in. Yo viajaba con un vuelo que estaba sujeto a disposición. Quiere decir que nosotros no tenemos un asiento asignado. Viajamos si hay espacio en el avión. Y era mi caso, así que yo tuve que llegar, anotarme en una lista de espera y a esperar a que me habilitaran a subir o no al avión. Lo primero que pasó fue que pasaron unas horas, me dijeron que estaba habilitada para volar, o sea, que había espacio en el avión, que podía hacer el check-in, y bueno, voy, hago el check-in, estaba pasada de peso, bueno, con la valija, perfecto. Se desata una tormenta eléctrica, cosa que hace cancelar todos los vuelos. ¿Y qué hacemos? Yo vivía más o menos como a una hora y media del aeropuerto, una hora del aeropuerto. La persona mi tío que me había llevado, no me podía ir a buscar y volver a llevar y volver a traer y volver, porque además había que esperar, no se sabía cuándo el avión iba a salir, podía salir en unas horas como podía salir al día siguiente, así que no quedaba otra opción que quedarse en el aeropuerto a esperar. Bueno, ahí toda la gente se dispersó, todos se acomodaron donde pudieron y yo conocí a una chica que vamos a llamarle Carmen, vamos a ponerle el nombre Carmen, una argentina que también viajaba a la Ciudad de México, y dos chicos más que también iban en el mismo vuelo, ya tenían sus asientos a diferencia de nosotras, porque casualmente esta chica, Carmen, también viajaba con sujeto a disposición, así que nada, nos reunimos los cuatro, nos quedamos charlando, al final que nos tocó pasar toda la noche o parte de la noche en el aeropuerto hasta que finalmente el clima se calmó y los vuelos pudieron retomar su curso normal. Para todo esto nosotros no pudimos salir en el primer avión porque bueno, salió un avión con la gente que ya tenía el asiento comprado y después salió otro avión con la gente que quedaba y con los que teníamos sujeto a disposición, que nosotros también lo pagamos, pero viajamos si hay lugar. Entonces, bueno, salieron dos aviones, nosotros salimos en el segundo. A todo esto ya era de mañana, así que ya teníamos unas 12 horas en el aeropuerto mínimo. Luego de todo el drama, llegó el momento de abordar el avión. Y acá es la foto que me tomé ya dentro del avión y la única prueba de que yo había tomado el avión. Y que estaba yendo rumbo a México. El vuelo duraba unas 10 horas, era un vuelo directo, no había escala, así que nada, llegó el momento de partir y el avión se fue. 10 horas después llegamos y aterrizamos en el aeropuerto de Juárez de la Ciudad de México. Y ahí fue donde empezó la peor pesadilla de mi vida. Así que bueno, cuando el avión llegó, para los que conocen el aeropuerto de México, lo que yo me acuerdo es que había como un tapete azul y bajabas como si fuera una rampa gigante y desembocabas en lo que eran los mostradores de inmigración. No son los mostradores como los de Europa, que son como vidrios y como son como casitas grises. Aquí son mostradores, literal. No hay una vitrina alrededor del oficial ni que separe el oficial de nosotros. Es como un mostrador súper común. Así que hicimos colas. Hay dos filas, una para nacionales
mexicanos y residentes y hay otra para turistas. Una cosa que me faltó mencionar es que antes de bajar del avión nos dieron una forma migratoria, que esa la tenés que llenar. Pones tus datos, pones los datos del vuelo, pones el motivo del viaje, pones cuántos días te vas a quedar, dónde te vas a quedar y luego eso, cuando llegas a migración lo entregas con tu pasaporte y nada más. Así que nosotros esperamos y cuando fue nuestro turno pasamos con un hombre, fue un hombre el que nos atendió, un hombre policía, nos pidió los pasaportes, las formas migratorias y ahí empezó el cuestionario. Yo estaba bastante nerviosa, recuerdo, no sé por qué, bueno, sí sé porque soy una persona ansiosa, nerviosa, pero bueno, y porque todo era nuevo. Entonces el hombre me dice, ahí también tenés que llenar. Y yo digo, no, pero eso está en inglés, porque tiene tipo una parte en inglés y al lado está en español. Yo lo veía en inglés y le decía, no, pero eso está en inglés. No, está en español. Andate para allá, más lejos, llenalo y volvé. Bueno, fue lo que hice, me fui, lo llené rapidito, no sé, creo que me faltaban los datos del avión, era una pavada. Volví y ahí me empezó a preguntar qué hacía, si trabajaba, cuánto ganaba, si estudiaba. Le dije que estudiaba porque la verdad estudiaba en la Universidad de Arte de Buenos Aires, pero no hacía carrera, no hacía una carrera universitaria, sino hacía cursos. Entonces no tenía una credencial que comprobara eso. Él me pedía la credencial de estudiante, yo no la tenía. ¿Qué hacían mis padres? ¿De dónde vivía? ¿Por qué vivía en Buenos Aires y no vivía en Montevideo? Bueno, un montón de cuestiones, un montón de preguntas a las cuales ninguna respuesta le sirvió. Y a la otra chica también, a Carmen también, lo mismo. Y simplemente agarró nuestros pasaportes y nos dijo que lo siguiéramos. Empezó a caminar y para la gente que conoce el aeropuerto, para los que no se enteran ahora, detrás de los mostradores de migración hay como si fuera toda como una construcción, como si fuera un espejo gigante, que son espejitos cuadraditos, chiquitos, individuales, que uno pegado al lado del otro. Entonces este señor nos dijo que lo siguiéramos y lo seguimos y entró a esos espejos que parecían nada, parecían una decoración, pero que detrás estaban las oficinas de migración y donde iban todas las personas que no pasaban el filtro y que estaban retenidas. Entonces nosotros entramos, nos sacaron los celulares, o sea, nos dijeron que no lo podíamos usar, que lo guardáramos a la cartera, solamente teníamos en nuestro bolso de mano, no teníamos nuestra valija todavía. Y nos dieron unas planillas para llenar a cada una, diciendo nuestros datos de nuevo, si conocíamos a alguien en México, cómo se llamaba, dónde vivía, qué hacía, si tenía residencia y no, bueno, un montón de datos. Y a esperar, ¿no? Era una habitación pequeña, habían más o menos unas 10 personas. Y yo tenía un nudo en la garganta, me lo acuerdo. Es increíble porque pasaron 5 años. Y cada vez que hablo de ese tema es como que si me pusieran la situación, como si todo el escenario reapareciera y pudiera sentir exactamente lo que sentí en ese momento y la angustia que sentí en ese momento. Yo tenía... Miren cómo me pongo. Me acuerdo que yo estaba sentada contra la pared y tenía un nudo en la garganta y yo miraba para arriba y decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué hice? ¿Qué hice mal? Entonces llené la planilla. Ay, esperen. Me fui a buscar un vaso de agua porque de verdad que es un tema que me pone mal y que me mueve hasta el día de hoy. Y bueno, seguimos. Entonces, lleno la planilla y me pongo a esperar, me quedo esperando hasta que me llamen. Pasaron 5 horas hasta que me llamaron. Había un reloj, había una tele que no se escuchaba, pero había un reloj y pude comprobar que pasaron 5 horas antes de que me llamaran. Primero llamaron a Carmen, la chica que estaba conmigo. Entre nosotras hablábamos, pero es como que no podíamos hablar. Intentábamos comunicarnos, pero como que ninguna de las dos podía decir nada. Ella me decía, no sé qué está pasando, nunca me pasó esto, no entiendo nada. Y yo no podía emitir palabra porque no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo ni lo que iba a suceder. Entonces primero la llaman a ella. Nunca más supe, nunca más la vi, nunca más supe qué pasó. La llamaron y desapareció. Bueno, me quedé ahí. Al rato me llamaron a mí, me hicieron subir, me vino a buscar un chico bastante más amable que el resto. Me hicieron subir una escalera de espiral y cuando subo veo 2 escritorios
llenos de policías. Había uno como en vertical a la entrada y otro enfrente con una señora, vamos a decir un orangután, ¿ah? Como un orangután de sexo femenino, y rodeada de 4 o 5 policías más, prontos para asesinarme, prontos para destruirme, literal, ¿no? Entonces me sientan enfrente a ellos y me empiezan a preguntar lo mismo que ya me habían preguntado, pero esta vez riéndose, burlándose de todo lo que les respondía, pidiéndome las pruebas. Me pidieron el pasaje, por ejemplo, y yo el pasaje lo tenía en el teléfono, no lo tenía impreso, no sabía que tenía que tenerlo impreso. Me preguntaron cuánta plata tenía, les dije, les mostré. Me preguntaron si conocía gente en México. Bueno, lo mismo que ya me habían preguntado tanto en la planilla como en el primer filtro de migración. Para no hacerla larga, a todo lo que yo respondía, ellos se reían, se burlaban, hacían comentarios entre ellos. Y en realidad no sé para qué me tenían ahí, porque lo único que querían era humillarme. Ellos ya sabían que yo no iba a entrar a México, que me iban a deportar. Y simplemente me tenían ahí para pasar el rato, nada más. Entonces, cuando terminó su interrogatorio, me dicen acompáñame por aquí, y en vez de bajar de nuevo me sacan por otra puerta en el mismo piso, me hacen caminar, bla 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 bla, y ahí me encuentro con Carmen, y ahí nos sacan todo. A todo esto no nos dejaron llamar a nadie, ni a un familiar, ni al consulado. Nos decían que el consulado estaba cerrado, que había que esperar el otro día para llamar. A todo esto eran las 5 de la tarde de México y no nos dejaban avisar a ninguna persona. Y yo les decía, a ver, yo tengo familia, yo tengo gente que se preocupa por mí, yo no puedo quedar retenida en migración, sabe quién, cuántas horas, y que nadie sepa dónde estoy. No les importó nada. Ellos nos sacaron las pertenencias, celulares, claramente. Nos sacaron los cordones de los zapatos para que no nos hiciéramos daño, según ellos. Nos sacaron todo lo que fueran abrigos, si tuviera cierre o cosas con las que nos pudiéramos lastimar, sacaron todo. Yo me quedé con un jean que tenía puesto, una remera, unas botas sin cordones y nada más, fue todo. Esto era una habitación donde había un escritorio, las puertas eran, el muro y la puerta eran de vidrio, había un escritorio donde había una policía, después había como una pared de yeso y al otro lado había sillas y había un baño. ¿Ah? Ahí fue donde nos dejaron, literal. Y a todo esto, nosotros llorábamos, las dos. Bueno, yo no me acuerdo de Carmen si lloraba, pero yo estaba llorando horrible. Y pedía, por favor, déjenme avisar, por favor, no les cuesta nada. No les cuesta nada. Yo no sabía qué era mi derecho. Yo solamente les decía que no les costaba nada dejarme mandar un WhatsApp. No me dejaron. Y nos metieron en ese otro lado de la pared de yeso. Ahí empezaron a pasar las horas, nos traían comida que nosotras no comíamos, así que fue como nada, tomábamos agua nada más. Unas horas después llega un señor con unas declaraciones que nosotros habíamos hecho, las cuales estaban totalmente mal redactadas, llenas de faltas de ortografía y completamente llenas de mentiras. O sea, el 90% de lo que decían esas declaraciones nosotros no lo habíamos dicho. Y el señor nos decía, si firman estas declaraciones es posible que las dejen pasar. Entonces fírmenlas y yo me voy a encargar de que ustedes puedan salir y entrar a México. Todas mentiras. Nos hizo firmar, bueno, yo leí todo estaba falso, de todos modos lo firmé, porque me estaban prometiendo que me iban a liberar, porque al final me tenían presa. Y nada. Pues siguieron pasando las horas. Ahí en ese momento ya no teníamos reloj. No sabíamos qué hora era. Para saber la hora teníamos que preguntarle a la policía que estaba del otro lado. En un momento nos quedamos dormidas sobre unas colchonetas que nos trajeron. Habían como unas colchonetas, las finitas, típicas de cárcel, azules mezcladas con mugre, azules viejas, llenas de todas sucias, en el piso. Y ahí nos dormimos.
Nos dormimos, yo en un momento me desperté de madrugada para ir al baño, vi que ahí había un hombre con un teléfono que nos estaba filmando o sacando fotos, yo no sé, estaba con el teléfono así, apuntando a nosotras, o sea, algo estaba haciendo. Y cuando yo me desperté y me levanté, el loco se levantó y se fue, así que algo estaba haciendo. Se hizo de día y nos vinieron a buscar para que nos tomáramos el avión. Pero a todo esto nosotros no sabíamos que nos íbamos a tomar un avión de regreso, porque en realidad nos habían prometido cosas, no había pasado nada, no sabíamos qué hora era, no sabíamos nada. Entonces llega otro oficial, bueno, ahí nos enteramos que eran como las 9 de la mañana, y nos dice que le contemos todo lo que había pasado. Entonces, otra vez llorando, a contarle. A ver, yo no paré de llorar en toda la noche, o sea, solo en los momentos que me quedé inconsciente dormida, porque si no, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando esta persona llegó en la mañana, que nos decía que le contáramos todo de nuevo, yo seguía llorando y seguía llorando, pero la excusa de él era que quizás él sí nos podía dejar liberar y dejar pasar a México. Cosa que tampoco era verdad, claramente. Pero a diferencia de las veces anteriores, esta persona, porque yo entre las cosas que le decía, yo le decía, a mí ya no me importa entrar a México, yo quiero avisarle a mi familia que estoy acá y que no me raptaron, estamos en México. Ok, esa persona me dijo, me dio el ok, mandé un audio de WhatsApp, fue lo único que pude hacer del estado de nervios que tenía, no era capaz de escribir. Entonces mandé un audio, no recuerdo a quién se lo mandé, pero fue un audio donde yo lloraba, pero lloraba con mucho dolor, con mucho desespero. Fue un audio que recorrió todo México y todo Uruguay, más o menos. Fue un audio que destrozó el corazón de mi abuelo en ese momento, que él seguía todas las aventuras que yo hacía. Y bueno, que al final fue la única noticia que tuvieron de mí en más de 24 horas. Entonces, luego de mandar ese mensaje, agarramos nuestras cosas y nos dijeron que nos iban a mandar en el avión que salía a la ciudad de Buenos Aires. Entonces nos sacaron de esa habitación y nos subieron al avión escoltadas, o sea, toda la gente mirando, todo el avión, nos pusieron al final del avión escoltadas también. Las azafatas nos miraban mal, nos miraban como si hubiéramos hecho algo, y era algo que yo a esta persona, a la última que había tenido contacto, le decía, ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué nos hacen esto? Porque nos encontraron droga, nos encontraron armas, somos prostitutas o qué onda. O sea, porque además ni siquiera, o sea, nos habían retenido, nos habían metido presas, nos habían impedido la entrada a México y no nos habían dado ni una sola razón válida para eso. Entonces, bueno, subimos al avión, las delincuentes del vuelo, y así llegamos otra vez 10 horas hasta Buenos Aires de nuevo. Cuando bajamos del avión, nos encontramos con una persona de migración argentina que tenía nuestros pasaportes, nos estaba esperando con nuestros pasaportes. Le dijimos a duras penas lo que había pasado y nos dijo, chicas, porque nosotros lo que queríamos era denunciar esta situación. Nos dijo, chicas, les voy a decir una cosa, lo que pasa en México se queda en México. Ni se gasten en hacer cosas. Así que bueno, yo a partir de ese momento entré en una depresión que me duró una semana. No podía salir de la cama, obviamente volví a la casa de mi tío. No retomé ninguna actividad. No era capaz de salir a la calle, no era capaz de levantarme, no quería comer, quería dormir, totalmente deprimida. Y voilà, después de 1000 horas de viaje y una experiencia asquerosa, porque no la puedo llamar de otra manera, yo estaba de vuelta a Buenos Aires con los sueños rotos, con la autoestima por el piso, con ganas de nada, de nada, no tenía ganas de nada. Algo que tienen que saber es que al impedirme de comunicarme con el consulado y con mi familia, el desastre que se armó en Uruguay, porque gracias a Dios yo había tomado una foto al momento de subirme al avión para ir a México, había tomado una foto y la había posteado en Facebook, entonces ellos sabían que yo había tomado el avión, porque a todo esto migración no quería dar información de mí
de mi paradero a nadie, ni a la gente de México, ni a la gente de Uruguay, a nadie le quería dar información. Decían que yo no había llegado, que yo no estaba en México. Mi madre decía sí está en México, porque posteé una foto desde el avión en Facebook, así que sí subió al avión y sí está en México, así que si migración no la tiene, alguien la raptó. Y la gente de México decía, nosotros no la raptamos, te estamos diciendo que acá no llegó. Entonces nadie sabía nada, y para saber cómo tuvieron que hacer, mi madre tuvo que ir a Interpol a hacer una denuncia de mi desaparición. Entonces ahí me investigaron toda la vida, se dio conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores y se dio una orden de captura internacional, ¿vale? Porque no se sabía qué pasaba conmigo. Hasta que a través de ellos, que son organismos de peso, Migración dijo que yo estaba con ellos, que me tenían retenida y que me iban a deportar. Voilà. Así se comportan. Yo no sé si hoy en día habrán cambiado, yo creo que no, porque años más tarde supe de gente que había vivido la misma situación que yo, un poco menos grave, pero que de todos modos habían violado sus derechos como extranjeros. No sé si saben que en cualquier país al que vayan, uno tiene derechos que tienen que respetar, tienen que ser respetados. Y en este caso no hubo un solo derecho que se respetara, como por ejemplo el derecho a una llamada, por ejemplo. Así que nada, yo volví a Buenos Aires y para mí ahí estaba todo terminado. Cuando yo ya estaba en Buenos Aires, mi familia me decía, no, bueno, volvete a Montevideo, dejá un poco de buscar cosas, dejá, no es por ahí, ves que las cosas no son como parecen, son difíciles, es peligroso, bla, bla. Pasaron 2 semanas hasta que yo tomé la decisión de volver a México, de volver a intentarlo. Y nada, agarré mis valijas. Esta vez fue en silencio. Solo sabían 2 personas que yo iba a viajar. Agarré mis cosas, tomé el avión y me fui. Esta vez no tuve problemas para abordar, no tuve problemas para hacer el check-in, no tuve problemas para nada. Cuando llegué a México me retuvieron de nuevo, me separaron de nuevo. Yo ya sabía todo lo que tenía que hacer, todo lo que iba a pasar. Así que cuando me tocó la hora de ser interrogada por segunda vez, esta vez solo había un oficial en vez de 5, una persona muy respetuosa, muy amable, un hombre, y que me dijo, contame todo lo que pasó. Le conté con tranquilidad todo lo que había pasado. Esta vez iba con todo impreso, con todas las pruebas, que yo no me iba a quedar impresas, y me dijo, bueno, mira, yo no veo ningún problema en que tú entres a México. Lo que creo que pasó es que tengo colegas que son mucho más exigentes y que, como te vieron linda y te vieron sola, te vieron joven, obviamente pensaron que te venías a prostituir y no te dejaron pasar. A todo esto, a lo que yo le respondo, pero como, o sea, a prostituirme a México. Me quiero prostituir, me prostituyo en mi país, me prostituyo en la esquina de mi casa, no me voy a viajar 10.000 kilómetros para prostituirme. Aparte, ¿con qué derecho? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué cara? O sea, no, pero es muy normal. O sea, hay muchas chicas jóvenes y lindas que viajan solas y que viajan por esta razón. Muchas por voluntad propia, otras engañadas. Así que la tarea de nosotros es controlarlo, protegerlo. Le digo, sí, está bien, lo entiendo. Sé que hay estas cosas en el mundo, pero no es la manera. Y violando todos los derechos, ni siquiera dejarme avisar a mi familia dónde estaba. Entonces, bueno, él me hizo bajar. De nuevo por la escalerita. Esta vez no me llevaron para la habitación, esta vez me dejaron volver a bajar la escalerita de espiral. Y cuando estaba ahí con mis cosas esperando mi pasaporte, porque él tenía mi pasaporte, siento ¡pum! Que fue el sello de entrada en mi pasaporte. Y yo hice... claramente... ¡Ay, no mames! ¡Ay, no! Fue literal así, me devolvieron mis cosas, me dijeron bienvenida a México. Me fui, agarré mi valija en la cinta, que ya estaba sola, pobrecita. Pasé por aduana, obviamente me tocó la luz roja, vieron que tocas un botón y te sale luz roja, luz verde. Obviamente me salieron la roja porque claramente me querían revisar. Abrí la valija, no tenía nada, chao, y empezó mi experiencia en México. Así que nada, entré a México, hice mi experiencia, viajé, conocí un montón de gente, me volví a Uruguay, volví a ir, esta vez me hice la visa de trabajo, me quedé trabajando ahí, nada, y fue de las experiencias más hermosas de la vida. Y como les decía antes, yo la segunda vez que me fui
que decidí regresar a México, no le dije a nadie, solamente se sabían 2 personas. Y cuando llegué, le dije, me acuerdo que era el cumpleaños de mi madre, y le dije: hola mamá, feliz cumpleaños, estoy en México. Ay, no mames. Pero nada, yo ya estaba en México, no había más nada que hacer, yo estaba bien, ya había pasado todas las pruebas que tenía que pasar, los filtros, las interrogaciones, bla, 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 bla. Así que nada, ya era momento de disfrutar, y acá le van 2 cosas que tienen que saber, además de compartirles esta experiencia, además de que ya lo saben y que saben que estas cosas pasan. Por favor, siempre que vayan a viajar, viajen informados, no solo viajen informados de los requisitos del país, sino viajen con todo impreso. Reservas de hotel, si se van a la casa de alguien, por ejemplo en Francia, si vienen a la casa de alguien tienen que traer una atestación de que esa persona los va a recibir. Viajen con pasaje impreso, de ida y de vuelta impreso, con el dinero en efectivo, si no es en efectivo, con un estado de cuenta del banco del día anterior que demuestre que tienen dinero para sustentar su viaje. Todos estos requisitos siempre están en la página del consulado del país al cual van a visitar. Yo ya he hecho videos, se lo pueden revisar en mi canal, de cuáles son los requisitos para entrar a Europa. Tengo mi blog también, que se los voy a dejar en la descripción, donde también hay muchos artículos con respecto al tema. Así que eso, siempre viajen informados. Viajen con contactos, con el número del consulado de su país, con el número de algún abogado, siempre que alguien esté informado de a dónde van, a dónde vienen, cuál va a ser el trayecto, porque estas cosas pasan y son moneda corriente. Y la segunda cosa, no cuenten las cosas. Bueno, no cuenten lo que van a hacer. A mí, lo que me pasó, yo pienso que fue injusto, pero también pienso que una parte de mí, una cuota de mí, que no me informé antes de viajar, en mi inconsciencia, en mi no saber, en mi primer viaje, no sabía que estas cosas pasaban. Pero por otra parte, yo me acuerdo que yo publicaba todo en Facebook, todo, hasta cuando estaba haciendo la valija, hasta cuando me iba a tomar el avión, yo publicaba todo, y lamentablemente no es la única vez que me pasó, que después que conté todo y después todo se arruinó. Me pasó varias veces en la vida que cuando estuve contenta por algo que iba a pasar, lo contaba y después no se daba. Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a hacer cosas importantes para su vida, para ustedes, cosas que anhelan, sueños que se van a cumplir, esperen que ya estén pasando para contarlos, porque es verdad que la envidia y la mala onda siempre está presente y tiene el sueño muy liviano. Así que amigos, los dejo por hoy. Yo no sé cuántos minutos va a quedar de este video, pero espero que lo disfruten, que lo compartan, denle like, suscríbanse, porque justo en ese momento andamos de viaje, así que si vienen muchas cosas más nuevas para el blog y para YouTube, nos pueden seguir en las redes sociales. Así que les mando un beso y hasta la próxima.